Buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Vamos hoy a estar compartiendo una poderosa palabra que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Así que vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Vamos a estar hoy tratando un tema bien interesante para todos. Y el título que le hemos puesto es Habla de Dios, pero no de parte de Dios. Habla de Dios, pero no de parte de Dios. Y leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Gloria sea el nombre del Señor. Mis estimados hermanos y amigos, está en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, es un tiempo donde se ha desatado una ola de manifestaciones de espíritus que engañan, espíritus que no son de parte de Dios, también de falsos ministros, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas. Y por eso se hace bien necesario que nosotros tengamos bien entrenado nuestro discernimiento espiritual. De eso tal vez se habla muy poco en las congregaciones, pero es bien importante que nosotros los cristianos tengamos discernimiento espiritual. Esto lo necesitamos el discernimiento espiritual. El Señor estableció que tengamos, el ser humano, el cristiano debe tener discernimiento espiritual, es necesario. Mira, mis hermanos, la palabra del Señor también nos dice en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que no debemos creerle a todos los que dicen estar inspirados por Dios. O sea, no podemos creerle a todo el que se para en un púlpito, todo el que nos predica la palabra, sino que uno tiene que ponerlo a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos o en esa persona es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas, de falsos maestros, falsos apóstoles, que son instrumentos del enemigo, instrumentos de Satanás, son falsos ministros. Se visten como ministros, pero en verdad no son ministros de Jesucristo. Entonces, y eso está pasando dentro de las congregaciones cristianas. Y lo más triste y lo más preocupante es que muchos no se dan cuenta. Y generalmente son congregaciones donde va mucha gente. Fíjense que no estoy llamando cristianos, porque no sé si llamarlo hermanos cristianos. Tal vez sí, algunos. Pero la mayoría no conoce al Señor de verdad. No han nacido de nuevo. Vea, cada creyente que ha nacido de nuevo tiene en una cierta medida, tiene discernimiento espiritual. Que no sé por qué está pasando eso. A veces uno oye predicaciones y uno se da cuenta que eso no es de Dios. Y la gente sigue aplaudiendo, diciendo amén, estando de acuerdo. El creyente que es nacido de nuevo tiene en sí discernimiento espiritual en cierta medida. Que este discernimiento espiritual se va
se va haciendo cada vez más fuerte, en otro nivel más alto, en la medida en que vamos madurando, en la medida que nos vamos metiendo más en la palabra del Señor, en la medida que nos apartamos de lo malo. Así que no podemos creer a todo el que se nos para delante en un púlpito a predicarnos la palabra de Dios, aunque esté hablando de Dios, no viene de parte de Dios. Muchos no vienen de parte de Dios, no habla de parte de Dios. Entonces, es interesante eso. Ahora, el mismo Dios estableció en su palabra, Él estableció también como don espiritual el discernimiento de espíritus. Y leemos en 1 Corintios 12:4, está el don de discernimiento de espíritu. Está el don de discernimiento de espíritu. El Señor estableció que tengamos discernimiento de espíritu porque se necesita, y eso ya es más avanzado. Es una capacidad que Dios da para distinguir entre la verdad de la palabra y las doctrinas engañosas. Eso es necesario, mi estimado hermano. Por eso hay tantos engaños en las predicaciones. Por eso hay tanta gente que no conoce los fundamentos del cristianismo. No hay discernimiento espiritual en las congregaciones y eso está causando un mal tremendo a las congregaciones, a los hermanos. Son los que se ven afectados con esas enseñanzas que aparentemente son cristianas. Tienen un barniz, un empaque de cristianismo, pero en el fondo son engaños. Así que tenemos que estar atentos a esto. Ahora bien, mi hermano, ese discernimiento espiritual, eso no es como algo misterioso, como que si la persona va a escuchar una voz que le dice, no, ese que está predicando no es de Dios. No. Eso es que se va el mismo espíritu que está en la persona, en el creyente, va adquiriendo la capacidad para discernir si esa persona habla o no de parte de Dios. Uno entiende y uno siente si la persona que está hablando está en el mismo Espíritu Santo, está guiada por el Espíritu Santo o no está, mi estimado hermano. Eso tiene que ser así. Usted tiene que llegar a ese nivel mínimo de saber si esa persona está hablando de parte de Dios. No se trata de sospecha, de imaginación, no. Se trata de convencimiento. Uno sabe si la persona está o no hablando de parte de Dios. Aunque hable de Dios, muchas veces no hablan de parte de Dios, sino de su propio razonamiento, de su propia voluntad, motivado por otras cosas. Entonces, ese discernimiento espiritual es bien importante. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pero el espiritual, lo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros, mi estimado hermano, tenemos que percibir las cosas del Espíritu de Dios y las que no son, tenemos que saber que no son del Espíritu de Dios. Entonces, el Señor nos enseña que a través del uso de entender, aprender y usar la palabra del Señor, nosotros nos vamos capacitando a tener discernimiento espiritual. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, Necesitamos aprender de la palabra, aprender todos los días de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En estos tiempos es necesario esto del discernimiento espiritual, aprender a tener discernimiento espiritual, porque vea, en estos tiempos, repito, hay una ola de espíritus que están muy activos dentro de las congregaciones cristianas. Por ejemplo, voy a citarle dos. Número 1, el espíritu de la avaricia. Mueve a muchos predicadores. Están pendientes a cómo ganar dinero. Dios mamón es el espíritu de ellos, Dios mamón. Segunda de Pedro 2:1, recuerda que dijo que iba a haber falsos maestros que iban a usar la palabra para hacer mercadería, usando palabras fingidas, y por avaricia engañan a toda la congregación. Eso lo dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2. Yo le recomiendo que lea esta segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 2 en adelante, todo el capítulo 2, y usted verá la advertencia para estos tiempos que hace que va a haber gente, ministros del mismo Satanás, usando los púlpitos, usando la palabra para provecho propio, engañando a creyentes no maduros. Porque una persona, un cristiano maduro, sabe discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que está en la palabra y lo que no está en la palabra. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios todos los días, ir aprendiendo para no caer presa del engaño. Entonces hay espíritu de avaricia, día número 1. Gente que predica, manipula a la grey, a los hermanos,
para sacar provecho propio, dinero. Eso es algo tremendo. Ahora se usa mucho la palabra sella, pacta, sella con un dinero, con un billete, sella tu petición. Dios mío, ¿eso qué es? Eso es donde está en la palabra. Y los hermanos creyendo de todo lo que dice. Yo decreto, ¿cómo así? Decrete la palabra de Dios. Decrete la palabra de Dios. Profecía. Tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Ahí está el pasado, está el presente y está el futuro. Lo que usted necesita saber. Y lo que necesita saber adicionalmente, ahí tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para toda persona, para guiarnos en el día a día. Usted aprenda a tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, mi estimado hermano, es bien preocupante ese. Eso es bien preocupante. El otro espíritu que también se mueve mucho en estos tiempos es el espíritu de engaño. Un espíritu de engaño que hay en las congregaciones. Satanás es el padre de mentira. Hay falsas manifestaciones del Espíritu Santo y falsas señales. Se está mezclando la verdad con lo verdadero. La verdad con la mentira, perdón. Se está mezclando la verdad con la mentira. Ese es el plan del enemigo. Usted ve, sí, está hablando de Dios. Hay manifestaciones, pero muchas no son de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis estimados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Es necesario para usted no caer en engaño, para saber si lo que le están predicando es o no es de Dios. Eso es bien importante. Dios puso ese don y nos dio esa capacidad de discernir espiritualmente porque es necesario, es necesario. Por eso Dios lo puso. Entonces, ese don no podemos echarle a un lado. Esa capacidad que usted tiene ahí, desarróllela para poder saber si es de Dios o no es de Dios lo que le están predicando. Y sobre todo, basado en la palabra de Dios, no por sospecha, no porque usted se imagine, no. Tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Todo lo que le prediquen tiene que estar respaldado por este precioso libro que es la palabra de Dios. Todo lo que le prediquen, no se puede salir de allí. Sé que, mis estimados hermanos, seamos diestros, avesados, con mucha experiencia en la palabra del Señor. Necesitamos para no caer presa del engaño. Oramos en esta mañana para que Dios, que siempre cuida de su iglesia, nos libre y nos proteja de todo intento del enemigo de desterrar la verdad bíblica de las congregaciones, de todo intento del enemigo de traer confusión y falsas enseñanzas en las congregaciones. Dios, te pedimos que nos ayude. Padre, ayúdanos para tener discernimiento espiritual suficiente para rechazar lo que no viene de parte tuya. Oramos en esta mañana pidiendo tu protección, tu bendición, para que tengamos una mente limpia de toda contaminación doctrinal, y un corazón también puro, libre de todo engaño. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en esta mañana, dándote la honra y la gloria a ti, Señor. Tú mereces todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Así, estimados hermanos y amigos, estamos llegando al final de este devocional. Le agradecemos su atención. Le pedimos también que le dé like a este mensaje, lo comparta con otros amigos y también suscríbase a nuestra página si no lo ha hecho. Queremos que Dios en este día le bendiga. Lo que resta de esta semana también sea de gran bendición para su vida. Estamos en final de año prácticamente y tenemos que estar firmes con el Señor. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, y oramos también para que el próximo año sea un año de bendición para usted, para toda su familia. Que nos mantengamos firmes con el Señor, con la palabra pura, con la palabra de verdad en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.